Muy buen día para todos. Iniciamos con nuestro análisis de hoy, 10 de septiembre del 2018. Los índices abren en la sesión europea en terreno positivo. Estamos en este momento analizando el E-mini Standard & Poor's, el cual, como podemos observar, después de haber tenido la semana pasada completamente bajista, a esta hora en la sesión europea lo que hace el precio es comenzar de nuevo a generar la siguiente corrida, muy similar a los patrones que hemos visto en el marco diario. Viendo directamente el trade chart, podemos analizar el movimiento que está teniendo en este instante el precio, el cual está llegando a una zona de los 2.886,75, la cual es una zona interina donde intentaría el precio, si continúa claramente con su movimiento hacia el alza, romper y llegaría a esta zona que tenemos aquí marcada, donde es una zona que la tenemos demarcada porque hubo cierto conflicto, hubo una consolidación y el precio claramente suele tener memoria. Si llega a esta zona, podríamos estar esperando un patrón muy similar a este que, como veníamos hablando, tuvo prácticamente la semana pasada, un patrón de consolidación y bastante errático. Por ende, debemos estar muy pendientes si el precio, como la forma en la cual el precio está subiendo, cómo está el volumen, cómo están las barras y si verdaderamente hay brío. Si vemos un movimiento fuerte hacia el alza por parte de las barras, podríamos ver que el precio intentaría continuar con fuerza. Pero si de forma contraria lo que hace el precio es subir y dentro de las barras no vemos volumen, no vemos fuerza, lo que podríamos encontrar claramente es un movimiento de consolidación como el que anteriormente habíamos visto. Claramente la expectativa es totalmente alcista, pero eso no quiere decir que el precio vaya a subir. Por ende, si no rompe con esta zona, lo que nos hace es un patrón de cambio de movimiento inmediato, podríamos estar fijándonos sobre esta zona de pivote. Una vez la rompa, podríamos ver la posibilidad de ir en corto, pero eso claramente, ¿qué es lo que nos va a dar esa probabilidad? La fuerza y la estructura de lo que está haciendo el precio. Se debe analizar muy bien las barras. Recuerden que la lectura del precio es fundamental para poder tener una operativa exitosa. Ahora vamos a ir a el futuro del oro, el cual esta semana abre en un terreno bastante mixto. Tenemos un pequeño triángulo descendente, pero aún así el precio ha tenido un movimiento errático, que es lo que estamos viendo en este instante. En las últimas semanas la expectativa general bajista y un movimiento en el cual en el trade chart ha sido bastante mixto. No vemos una zona de interés el día de hoy para estar operando el petróleo, a menos de que rompa esta zona de los 11.95,0 para continuar con un movimiento hacia la baja fuerte. Tenemos que analizar muy bien cuál es el volumen que está teniendo dicho activo y claramente cuál es la fuerza. Eso es lo que debemos estar analizando en cada una de las operaciones. De manera contraria, si el precio decide comenzar a subir, tenemos que tener en cuenta muy bien cuáles son los pivotes donde con alta probabilidad puede llegar y su reacción a los mismos, si el precio está frenando o si de forma contraria, cada vez que llega a estas zonas o a estas áreas, lo está haciendo con fuerza. Recuerden que a mayor fuerza hay mayor probabilidad de que el precio rompa con estas zonas, que son simplemente pivotes, que son sencillamente unos puntos donde puede haber una reacción ya sea de rebote o de continuar con un movimiento con bastante fuerza. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy en el futuro del oro. Ahora vamos a ir a la zona de las divisas. La libra esterlina abre con un movimiento, el cual la semana pasada habíamos hablado de esta zona que tenemos acá. El precio no tuvo la fuerza suficiente para romperla. Es una zona importante que viene claramente de meses atrás y en este momento está generando un patrón bastante mixto en las velas diarias. Yendo directamente al trade chart, podemos analizar un movimiento donde el precio ha tenido retrocesos más profundos, pero la estructura ha sido completamente bajista. Estas zonas que tenemos acá son patrones que ha tenido el precio y si continúa con dicho movimiento, lo que estaríamos viendo es un descenso de la divisa. Claramente podríamos estar esperando la ruptura de este pivote para ir a tener la probabilidad de tomar ventas al descubierto hasta la siguiente zona. Recuerden que debemos tener muy en cuenta hasta dónde puede correr el precio, analizar cada una de las entradas no solo antes sino en su ejecución. Es supremamente importante, ya que muchos traders lo que hacen es tomar la decisión y esperar, ya sea de que el precio llegue a su zona de stop o a su zona de target, y lo que debemos estar es pensando en cómo se va a reducir
la parte del riesgo y si el precio nos da la posibilidad de aumentar nuestras ganancias, poder hacerlo. ¿Y cuál es ese factor que nos da la oportunidad de poder aumentar o de poder correr nuestro target a nuestro favor? Claramente es la fuerza que tenga el precio positivo en este caso. Vamos a ir finalizando con la divisa del euro, el cual abre el día de hoy sesión europea en terreno positivo. Lo que estamos viendo es este pivote que habíamos hablado la semana pasada sobre los 1.15.530, donde claramente el precio lo que hizo fue intenta romperlo, pero la vela del día de hoy todavía claramente no ha cerrado. Lo que ha hecho es comenzar con un movimiento donde desde este punto los compradores comienzan a pujar y inician con un movimiento hacia el alza, que es lo que estamos analizando en este momento. Pero aún así un patrón bastante interesante se está formando. Aquí el precio está comenzando a perder fuerza, un movimiento hacia la baja interesante, y tendríamos que claramente ver la ruptura de este pivote con un movimiento de confirmación para ir en cortos. De forma contraria estaríamos esperando la ruptura de esta zona que tenemos acá sobre los 1.15.980 para poder ver un marco alcista en el futuro del euro. Y finalizando con las divisas, el yen, el cual ha tenido un movimiento mixto en ese instante. La semana pasada, día viernes, claramente cerró con un movimiento hacia la baja. En este instante el precio llega a su punto máximo y comienza también a descender, que es lo que estamos viendo en este momento, chocando contra un leve soporte interino, y tenemos esta siguiente zona donde el precio puede llegar. Tendríamos que ver la ruptura de ambos precios para ya tener una sesión, por decir así, o una oportunidad de ir en cortos, teniendo en cuenta estos movimientos de descenso que ha tenido el mercado hasta este pivote que tenemos acá. Y finalizando, el que claramente no puede faltar, el petróleo, el cual está teniendo un movimiento donde ha sido bastante mixto también. El precio no ha decidido en los marcos diarios subir, ha generado un movimiento de patrón hombro, cabeza, hombro, el cual también ha tenido negativas, quiere decir que no ha funcionado. En ese instante, la semana pasada tuvimos un movimiento bajista, pero aún así el cierre sobre puntos amplios, y en este instante lo que estamos viendo es claramente la ruptura. Muy interesante ese patrón que estamos viendo en este momento para ver un movimiento de profundidad hacia esta zona y poder ya ir pensando en movimientos en corto, teniendo en cuenta este patrón tan claro que nos está mostrando el precio. Esperamos tengan un gran inicio de semana y una gran operativa. Cuídense mucho. Chao, chao.